Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Rincón Pediátrico. Mi nombre es Juliana Arevalo, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Rosario. El día de hoy les voy a hablar sobre el enfoque de las enfermedades reumatológicas en pediatría. Entonces, cuando hablamos de patologías reumatológicas, rápidamente vamos a pensar en enfermedades que afectan a personas adultas y sobre todo a las personas de la tercera edad. Sin embargo, este tipo de patologías también pueden afectar a los niños y sobre todo acompañarles a lo largo de toda su vida. Entonces, de aquí la importancia de que las conozcamos, las sepamos enfocar de una forma adecuada y con ello podamos iniciar un tratamiento y un manejo que evite todas las complicaciones que puedan afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. A continuación les voy a presentar tres historias que la idea pues es que las tengan presentes a lo largo de la charla. La primera de ellas es la historia de María. Esta chiquitina es una preescolar de 3 años de edad. Ella consulta al servicio de urgencias en compañía de la madre por un historial de cojera intermitente de 2 semanas. Hasta este punto pues ella había caminado con confianza normal desde los 14 meses de edad, pero ahora la madre refería que le llamaba la atención que pedían que la cargaran para bajar las escaleras de la casa, cosa que antes no hacía. Adicionalmente mencionaba que la notaba un poco enfadada después de los viajes en automóvil y sobre todo en los viajes que eran prolongados y que simplemente no la veía bien. María como antecedente de importancia refiere un antecedente de coriza en la última semana. Ella al ingreso al servicio de urgencias la encuentran en un buen estado general, afebril. La evaluación de lo que es el examen cardiovascular, respiratorio y abdominal fue completamente normal. Se le hizo una evaluación pediátrica de la marcha, los brazos, las piernas y la columna vertebral, el cual confirmó la cojera, rodilla izquierda mantenida en flexión, derrame y desgaste muscular del muslo ipsilateral, asociado a leve edema en el tobillo derecho y un poquito de restricción del mismo. Se le tomaron paraclínicos, los cuales evidenciaron un hemograma normal y una BCG y una PCR normales. Adicionalmente, una radiografía de rodilla y de tobillo, la cual descartaba alteraciones óseas, motivo por el cual se le indicó egreso con antiinflamatorio y valoración ambulatoria por reumatología pediátrica. Por otro lado, tenemos la historia de Juanita. Ella es una adolescente de 12 años. Ella consulta remitida de forma prioritaria a reumatología pediátrica por antecedente de 2 meses de dolor y edema progresivo en articulaciones metacarpofalángicas asociado a dolor bilateral de la rodilla y el tobillo. Adicionalmente refería rigidez en la mañana de aproximadamente 90 minutos y luego de estar sentada durante un periodo prolongado, poco apetito, y los padres refirieron que la habían visto retraída en las últimas semanas. Ella tiene un antecedente importante y es que antes era una gran deportista, le gustaba correr, pero había dejado esta actividad debido al dolor. Al examen físico de ingreso se evidenció palidez mucocutánea, no se palparon ganglios linfáticos ni visceromegalias, tenía un examen cardiovascular, respiratorio y abdominal normal. Sin embargo, llamó la atención que presentó edema en las rodillas, muy evidente, en los tobillos, los codos, las muñecas y las pequeñas articulaciones de las manos, con movimientos pasivos también restringidos. En la fotico vemos cómo pues el edema está afectando las pequeñas articulaciones de las manos y de las muñecas. Y finalmente tenemos la historia de Juan. Juan es un preescolar de 3 años que también llega al servicio de urgencias por cuadro clínico de 5 días de temperatura y dolor en las piernas. Como antecedentes, sus padres refieren coriza, odinofagia, dolor abdominal intermitente, hiporexia, dificultad al caminar y erupción eritematosa en el tronco, las piernas y los brazos. Al examen físico de ingreso, pues encuentran a un paciente febril, reacio a soportar el peso, con faringe inflamada, sin exudados, sin evidenciar otro foco infeccioso. Se le tomaron paraclínicos con un cuadro hemático con leucocitosis, con neutrofilia, trombocitosis, anemia hemoglobina en rango de anemia, reactantes de fase aguda elevados y un frotis de sangre periférico que solo evidenció cambios reactivos. Con esos paraclínicos y pues el cuadro clínico asociado se decidió hospitalizar para manejo y amplificación de estudios. Llamó la atención durante su hospitalización que presentó
aumento de la temperatura y sobre todo a horas similares asociado a la fiebre, erupción eritematosa que mejoraba a medida que la temperatura se normalizaba. Entonces, en la foto vemos el eritema que presentó Juan durante su hospitalización. Ahora, bien, ¿qué son las enfermedades reumatológicas? Entonces, estas se consideran un grupo de alteraciones cuyas manifestaciones clínicas van a representar inflamación aguda o crónica, principalmente en los tejidos del sistema musculoesquelético, los vasos sanguíneos y la piel. No obstante, puede haber compromiso de otros órganos y o sistemas, por lo cual se consideran enfermedades multisistémicas, sobre todo si existen síntomas constitucionales asociados. La prevalencia de las enfermedades reumatológicas es de aproximadamente el 0.5%, es decir, aproximadamente de 500 por 100.000 niños pues se diagnostican con enfermedades reumatológicas. Hoy en día se habla muchísimo más de este tipo de patologías. Aproximadamente 1 de 4 niños por 1.000 niños en todo el mundo son diagnosticados de artritis idiopática juvenil. Recordemos pues que la artritis idiopática juvenil es la artritis inflamatoria crónica más común en la infancia, que abarca un grupo heterogéneo de afecciones que la etiología pues aún es desconocida. Llama la atención que esta tiene la misma prevalencia que la diabetes infantil y la epilepsia. Eso quiere decir que pues su diagnóstico viene en ascenso, es común y es una causa importante de morbilidad en nuestros pacientes. El problema con este tipo de enfermedades es que va a existir un retraso en el diagnóstico y la derivación a servicios de reumatología. Realmente hay múltiples causas que hacen que pues, esto suceda, incluyendo vías complejas de atención para que se presente en la reumatología pediátrica directamente, una conciencia reducida sobre la artritis. Muchas personas consideran que estas patologías son menos graves, hay limitaciones en los estudios del dolor, la cojera. Entonces, pues esto hace que haya un retraso en el diagnóstico y que se derive de forma temprana al paciente. Por otro lado, muchas veces tenemos que tener en cuenta que los niños presentan dificultades, sobre todo los niños más pequeños, para verbalizar los síntomas. Entonces encontramos historias clínicas que se consideran, entre comillas, como vagas. Por lo tanto, en reumatología es súper importante, si bien la anamnesis, un examen físico detallado y exhaustivo en donde se incluya la evaluación de las articulaciones, la marcha, etcétera. Ya pues más adelante vamos a profundizar sobre eso. Y pues finalmente el diagnóstico precoz y el acceso a la atención especializada realmente va a facilitar la prevención de las complicaciones significativas a largo plazo, como lo puede ser un daño articular, la pérdida visual por uveitis y la limitación funcional que causan discapacidad y alteración en la calidad de vida de estos niños. Entonces es súper importante reconocer todos estos puntos para así poder realizar un adecuado enfoque. Bueno, en esta tablita entonces les muestro por grupos las enfermedades reumatológicas en la población pediátrica. Entre las más importantes en pediatría son las subrayadas y pues encontramos otras como lo es la uveitis, la hepatitis autoinmune y la fiebre reumática. Entonces acá en el primer recuadro observamos que hay enfermedades osteomusculares inflamatorias como la artritis idiopática juvenil y las espondiloartropatías. Por otro lado, tenemos las conectivopatías como el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil, la esclerodermia y la enfermedad de Sjögren, pues que no es tan frecuente en pediatría. Acá tenemos las vasculitis, sobre todo la enfermedad de Kawasaki, súper importante en los niños, y la púrpura de Schönlein-Henoch. Y otras asociadas, pues el síndrome musculoesquelético nocturno y la hiperlaxitud. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la cojera, sobre todo pensando en la historia de María y de Juan. Entonces, la cojera es uno de los síntomas y motivos de consulta más frecuente en pediatría. Aunque la mayoría de estos episodios son autolimitados, la cojera pues nunca va a ser normal en un niño. Realmente existen múltiples causas de cojera, pero en la mayoría de las ocasiones están relacionadas con condiciones benignas, cosas tan simples como pequeños traumatismos, actividad física excesiva, enfermedad intercurrente o causas tan banales como un calzado inapropiado. No obstante, pues también se
Es importante identificarlo porque también se pueden relacionar con alteraciones potencialmente mortales como lo son la artritis séptica y la leucemia linfoblástica aguda. ¿Cómo se define la cojera? Entonces, esta básicamente consiste en un patrón de marcha anormal que puede ser debido al dolor. Adicionalmente, hay debilidad muscular o deformidad del esqueleto. En los niños más pequeños podemos observar rechazo al apoyo. La localización pues realmente es muy diversa, puede radicar en la columna vertebral, en el sistema nervioso central, en el abdomen, la pelvis o en cualquier segmento de la extremidad inferior. Aproximadamente abarca el 45% de los motivos de consulta en reumatología pediátrica y el 22% de las causas es es de etiología inflamatoria, un 17% infecciosa, un 13% asociado a sinovitis transitoria en la cadera y en otras ocasiones y por otras causas en un 48%. Bueno, en esta tabla vemos las causas comunes y significativas según la edad, entonces vemos que a cualquier edad se debe considerar la artritis séptica, la osteomielitis, celulitis, lesiones no accidentales, otras causas no reumatológicas como la torsión testicular, la hernia inguinal, la apendicitis, la infección de vías urinarias nos pueden generar cojera y pues hacernos dudar de una enfermedad reumatológica. Adicionalmente, la artritis idiopática juvenil, condiciones metabólicas, enfermedades hematológicas, fracturas de estrés secundarias a neoplasia, sobre todo pensemos en la leucemia, si pues se presenta algún tipo de fractura patológica y enfermedades neuromusculares. Entre el primer y el tercer año de vida, la displasia, el desarrollo de la cadera, neuroblastomas, luxaciones o subluxaciones de las mismas, y entre los 4 y los 10 añitos, sinovitis transitoria de la cadera, enfermedad de Pertes, artritis crónica juvenil y la leucemia también. Y ya en los mayores de 11 añitos podemos sospechar epifisiolisis de la cabeza femoral, osteocondritis tarsales, artritis séptica gonocócica y tumores primarios óseos. En esta tabla vemos otras de las múltiples causas dependiendo si la causa pues es traumática, infecciosa, por tóxicos, tumoral, entre otras. Ahora bien, en cuanto a la valoración diagnóstica de la cojera, pues esta se basa en 3 puntos principales: la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. Bueno, entonces en cuanto a la anamnesis, acá es súper importante indagar sobre la duración de la cojera, el modo de aparición, entonces si es brusco puede sugerir un traumatismo, si es gradual una infección, si es lento alguna neoplasia, inflamación o alguna causa mecánica. Las características del dolor, entonces por ejemplo las articulaciones de carga, la cadera, las rodillas y los tobillos van a doler más con la deambulación. Pero si el dolor y la dificultad para la marcha son más intensos cuando ésta se inicia o tras el reposo y después mejora o cede, es un dato a favor del origen inflamatorio. Por otro lado, un dolor, por ejemplo, que es nocturno, especialmente si despierta al niño del sueño y es persistente, puede ser sugestivo de un proceso maligno. O el dolor nocturno de ambas extremidades inferiores, que es poco localizado y que se calma con el masaje y el calor, puede ser sugestivo de los famosos dolores de crecimiento. Bueno, en cuanto a la localización, pues los niños mayores pueden localizar una articulación dolorosa o un área local de dolor, lo que es de gran utilidad pues para nosotros poder establecer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, el dolor que es referido debe ser también tenido en cuenta. Por ejemplo, la patología de la cadera puede causar dolor de rodilla, entonces hay que estar pendientes de eso. Los niños pues más pequeños pocas veces van a explicar como tal la localización del dolor. En el caso de los lactantes hay que indagar si el niño prefiere desplazarse arrastrándose, gateando sobre las rodillas, pues lo que puede hacer sospecharnos de una patología en miembros inferiores, especialmente del pie. Por otro lado, tenemos que indagar sobre la existencia de síntomas acompañantes, entonces la fiebre puede sugerir un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, aunque su ausencia no la va a excluir. Adicionalmente, si hay exantema, anorexia, alteraciones gastrointestinales u alteraciones urinarias. Por otro lado, pues un antecedente de una reciente infección respiratoria de vías altas aumenta la posibilidad de artritis reactiva post-estreptocóxica. Los síntomas constitucionales asociados pueden hacernos sospechar de una afectación sistémica y de origen neoplásico, por ejemplo.
Finalmente, los antecedentes entonces personales como infecciones previas, vacunaciones. Recordemos que las inyecciones intramusculares en los niños pueden generar dolor y cojera. Si el niño presentó actividad física exagerada, traumatismos o recordemos las causas tan sencillas como el uso de zapatos nuevos. En cuanto a la historia familiar, pues las enfermedades reumatológicas o neuromusculares presentes sobre todo en los familiares de primer grado van a ser importantes en estos casos, entonces hay que indagar también sobre esto. Entonces esta diapositiva básicamente es para decirles que realmente en el 85% de los casos el diagnóstico en reumatología pediátrica se va a hacer mediante la anamnesis. Entonces, es súper importante que identifiquemos muy bien cuáles son los síntomas, las características de, por ejemplo, en este caso, la cojera, con el fin de hacer una adecuada aproximación al enfoque diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿será que el paciente está febril, tiene clínica infecciosa? ¿Será que es una artritis séptica? O si presenta compromiso en la evaluación física, compromiso proximal de los miembros, ¿será que es una miopatía inflamatoria? ¿O será que si la mamá me dijo que era una cojera persistente más de 2 semanas, será que puede ser una enfermedad de Pertes? ¿O si está afectando la columna y tiene entre 2 y 5 añitos una disitis? Entonces, realmente esto es súper importante y la anamnesis, como les dije anteriormente, en reumatología pediátrica es o abarca un gran porcentaje para que nosotros podamos hacer una buena o una adecuada aproximación diagnóstica y pues con ello un manejo adecuado. Ahora bien, en cuanto a la exploración física, entonces la exploración física pues realmente se hace desde el momento en que el niño llega a nuestro consultorio. Entonces, cómo llega caminando este niño, el hábito postural se evalúa desde que el niño entra. Por otro lado, la inspección de la marcha también es súper importante. Se debe hacer una exploración en ortostatismo y sobre la mesa de exploración. Claramente se debe evaluar el área dolorosa y súper importante la exploración de las articulaciones. Recordemos que existen algunas maniobras que nos van, pues si las sabemos realizar, nos van a permitir o facilitar si hay o no alguna alteración en una articulación específica. Entre estas está pues el test de Faber, el test de Galeazzi y la maniobra de la SEC, entre otras. Y en cuanto a las pruebas complementarias, pues realmente vamos a hablar más adelante en forma general para todas las patologías y todos los hallazgos que vamos a mencionar durante la charla. Entonces, pues como les dije, realmente las pruebas complementarias abarcan un 5%, se utilizan más como apoyo diagnóstico que para confirmar como tal el diagnóstico. Listo, el diagnóstico se confirma mediante la anamnesis y la clínica. Bueno, y finalmente en cuanto a la cojera, vamos a tener en cuenta sobre todo estos signos de alarma, sobre todo si el niño es menor de 3 añitos, presenta un mal estado general, luce escéptico, no tolera levantar peso, las articulaciones son dolorosas y restringidas, hay síntomas que nos sugieran una afectación sistémica o si el niño está inmunocomprometido. Ahora bien, vamos a hablar sobre la artritis. Entonces, esto lo hacemos pues pensando en la historia de Juanita. Entonces, la artritis consiste en tumefacción o hinchazón, como lo quieran denominar, articular y o al menos dos de los siguientes. 1, limitación de la movilidad o 2, dolor y calor. Entonces, igualmente la valoración consiste en 3 puntos: la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. Entonces, en cuanto a la anamnesis, se debe recoger entonces datos sobre el tiempo de evolución, si es artritis aguda o artritis crónica, definida por una duración de los síntomas menor a 6 semanas o mayor de 6 semanas respectivamente. El patrón de aparición, entonces si es aditivo puede verse, por ejemplo, en el caso de la artritis idiopática juvenil o si es migratorio en la fiebre reumática. Las características del dolor, entonces en general son más dolorosos, por ejemplo, las artritis sépticas que las causas inflamatorias crónicas. La existencia de rigidez matutina, la cual se define como entumecimiento tras el reposo, propia de la etiología inflamatoria.
Por otro lado, si existe un posible antecedente traumático, pues con frecuencia una caída se considera la causa cuando en realidad es la consecuencia de una artritis ya presente. Si hay antecedente infeccioso, respiratorio, digestivo u otro que sugieran sinovitis transitoria o artritis postinfecciosa. Si limitan las actividades habituales, por ejemplo con cojera, como mencionábamos previamente. Si presenta síntomas acompañantes como fiebre, exantema, anorexia, pérdida de peso o diarrea que van a ayudar al diagnóstico de distintas enfermedades infecciosas, inflamatorias y tumorales. Los antecedentes familiares de igual forma, de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis anquilosante, que pueden ayudar o aludir a una potencial patología reumática. Es importante pues que tengamos en cuenta que las enfermedades autoinmunes tienen herencia poligénica, es decir, no se hereda de padre a hijo. En el lupus la concordancia en gemelos idénticos monocigotos es del 25%. Por otro lado, pues tenemos los antecedentes personales, entonces si encontramos una enfermedad, hay que descartar la presencia de otras enfermedades concomitantes. Existe, por ejemplo, el lupus asociado a fármacos, entonces hay que tenerlo en cuenta. No es tan frecuente en niños como en adultos que las artritis sean reactivas a vacunas, como por ejemplo la varicela, el sarampión o la rubiola, pero puede presentarse. Por otro lado, si hay antecedentes de viajes recientes a zonas endémicas, recordemos que existe el Zika o la chikungunya, que pueden dejar una artritis crónica secular. Bueno, ahora bien, en esta tablita vemos las diferencias entre las características clínicas de los signos de origen no inflamatorio versus inflamatorio. Entonces, en cuanto al dolor inflamatorio, este va a ser un dolor que va a ocurrir más en la mañana, después del reposo o después de un reposo prolongado. Mejora con la actividad física, el reposo favorece la rigidez y si hay inflamación supera las 72 horas. Por otro lado, el dolor no inflamatorio o el dolor mecánico es un dolor que se va a presentar normalmente al final del día, después de la actividad repetida, va a empeorar con el ejercicio y el reposo lo alivia. Normalmente el paciente amanece sano, pero si hay rigidez en la mañana, esta es de duración menor a 30 minutos, a diferencia de si es inflamatorio, pues dura más de 30 minutos. Adicionalmente, si hay periodos de inflamación, pues estos van a ser menores a 72 horas. Entonces, esto es súper importante porque si bien son datos básicos que pueden ayudar a identificar la etiología inflamatoria versus la no inflamatoria y se hace realmente en un tiempo pues muy corto, entonces hay que tenerlos en cuenta. Bueno, entonces en cuanto a la exploración física asociada al examen general que les comenté previamente en cojera, acá se debe evaluar también si hay exantema y visceromegalias. Recordemos que una infección vírica puede eh, generar estos hallazgos o rara vez, pero si es algo reumatológico, nuestra sospecha diagnóstica, una artritis idiopática juvenil sistémica también lo puede presentar, o en el peor de los casos algún proceso oncológico. Por otro lado, si hay signos de debilidad muscular, ¿será que es una miopatía? Y finalmente, es súper importante en el examen general evaluar cuántas articulaciones están comprometidas. Entonces, en esta tablita, pues vamos a identificar si es una monoartritis aguda, es decir, menos de 6 semanas. El segundo paso es ver, ¿nuestro niño está bien, luce en adecuado estado general o luce enfermo? Si luce en adecuado estado general, interrogamos, ¿será que tiene un antecedente de trauma? Sí, pues se hace el manejo adecuado. Y si no, y luce en buen estado general, se puede sospechar de un sangrado, una neoplasia, osteocondrosis o deslizamiento de la epífisis capital femoral u otras causas. Y por el otro lado, si el niño luce en mal estado general, entonces será que es una artritis séptica, alguna artritis reactiva, una artritis sistémica de inicio pues agudo, una enfermedad de Kawasaki o algún proceso de malignidad, o será que tiene anemia de células falciformes, entre otras causas. Y en cuanto a la monoartritis crónica, igualmente vamos a mirar si está en buen estado general. ¿Será que es una artritis idiopática juvenil oligoarticular? ¿Será que es un traumatismo? Si el niño luce mal, ¿será que es una artritis séptica que estuvo parcialmente tratada? ¿Será que es un proceso de malignidad, lupus, vasculitis, una artritis asociada a enfermedad celíaca, entre otras causas? Ahora bien, en cuanto a la poliartritis, como en el caso de Juanita, si ustedes recuerdan,
Normalmente el diagnóstico más probable pues es una artritis idiopática juvenil. Sin embargo, si hay un compromiso poliarticular, no se debe descartar la posibilidad de una leucemia aguda. Entre otras causas, puede ser una artritis posviral secundaria a rubiola, varicela o virus del Epstein-Barr, enfermedades multisistémicas como el lupus, la dermatomiositis juvenil o vasculitis, una fiebre reumática, entonces una artritis reactiva postestreptocóxica, una enfermedad inflamatoria intestinal que generalmente presenta un patrón oligoarticular o asimétrico que precede los síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas como la osteomalacia o el raquitismo, alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down asociado a artritis y causas metabólicas hereditarias como la mucopolisacaridosis. Entonces, en cuanto a la artritis idiopática juvenil, recordemos, es la enfermedad reumática crónica más frecuente en niños y una de las enfermedades crónicas que genera mayor compromiso en nuestros pacientes. Este término realmente engloba un grupo heterogéneo de artritis de causa desconocida, con premisas fundamentales que deben, 1, aparecer antes de los 16 años de edad y persistir durante al menos 6 semanas para su diagnóstico, y 2, habiendo excluido previamente otras causas conocidas de artritis como las que hemos mencionado. Realmente la prevalencia y la incidencia pues es desconocida, aunque se sabe que la artritis idiopática juvenil oligoarticular es el subtipo más frecuente en todas las poblaciones. Entonces, pues como les comentaba, engloba un conjunto heterogéneo de artritis dividido en 7 categorías principales según la última clasificación de Edmonton en el 2001, con las características pues, excluyentes y fenotípicas bien diferenciadas de cada una. Entonces, esta tablita, pues realmente el tema de artritis idiopática juvenil es un tema muy amplio, pero se las traje para que recordemos que existen y que es una de las causas más importantes de consulta en reumatología pediátrica. Y en esta tablita igual es una tabla que me pareció muy chévere porque evidencia la frecuencia de cada una, pues como les dije, la oligoarticular es la más frecuente. Vemos también la edad de comienzo según pues cada tipo de artritis, el sexo que se ve más afectado, los biomarcadores clasificatorios, las características típicas de cada una y un esquema del tipo de afectación. Listo, entonces para continuar, en esta imagen pues son diapositivas, son imágenes diapositivas, tenemos imágenes de niños con artritis, entonces vemos que en estas dos primeras hay asimetría de las rodillas, en esta hay hipertrofia de las muñecas, adicionalmente en estas dos hay inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas en un pacientico que va a presentar contractura y no es capaz de extender la mano. Y pues como podemos observar hay ensanchamiento de los dedos, entonces súper importante que identificamos visualmente cómo se puede manifestar una artritis. Por otro lado tenemos la tarsitis, que es un ensanchamiento antero-posterior del tarso. Adicionalmente hay ensanchamiento del talón de Aquiles. En esta radiografía pues vemos que hay fusión de los huesos del tarso, muy sugestivo de una artritis relacionada con entesitis. Y en esta imagen tenemos una paciente de 2 años con dactilitis, que es muy común en pacientes con artritis psoriásica. Se describe como dedo en salchicha o dedo ensanchado. Bueno, aquí algo que me parece chévere mencionarles es que pues esto es un ejemplo claro de que acá pues siempre tenemos que tener en cuenta la epidemiología, porque por ejemplo si este hallazgo se presenta en niños de raza blanca, pues se puede pensar en una psoriasis, ¿cierto? Pero si el niño pues el mismo paciente va a presentar estos hallazgos y es de raza negra, ¿será que es más bien una anemia de células falciformes? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los signos pues, de alarma de la artritis, entonces encontramos hallazgos importantes, sí. Hay despertares nocturnos por dolor,
si hay dolor óseo, si hay síntomas constitucionales como los que les he mencionado, fiebre, anorexia, adenopatías, pérdida de peso, sobre todo las poliadenopatías asociadas, si hay mal estado general o si hay características sugestivas de lesiones que no son accidentales. Entonces, signos de alarma para la artritis. Y finalmente tenemos unos puntos clave, pues que hacen referencia entonces a uno, si la artritis es reactiva, pues esta normalmente ocurre alrededor de los 7 a 10 días después de la enfermedad aguda y va a remitir espontáneamente dentro de las 2 a 3 semanas de inicio. 2. Es importante tener en cuenta que en adolescentes la infección adquirida sexualmente necesita ser explorada. 3. Hay que evaluar si hay caídas recurrentes. Recordemos que los niños con artritis idiopática juvenil son más propensos a estas. 4. Si hay inflamación articular en la mañana, ¿será que es una artritis idiopática juvenil? 5. Esa rigidez matutina puede manifestarse a través de cambios funcionales o cambios comportamentales que pueden referir los padres. 6. Hay gelificación. ¿Y qué es la gelificación? Entonces, básicamente, esta consiste aparece cuando la inactividad prolongada precipita la rigidez. Entonces, el niño puede describir que presenta dificultad para levantarse después de estar sentado durante un periodo prolongado de tiempo, como en los casos que les mencioné anteriormente, en las historias de, de María y de Juanita. Por ejemplo, también después de largos viajes en el carro, también como en el caso de María. Por otro lado, evaluar siempre si hay signos de dolor preverbal, sobre todo en los pacientes que son más pequeñitos, y súper importante preguntarle a los papás qué ya no pueden hacer. Y esto es debido a que en las enfermedades reumatológicas pueden haber pérdida de los hitos del neurodesarrollo. Entonces el niño se vuelve más torpe o se retira de la actividad, como Juanita, que era una paciente que era corredora, pero ya el dolor impidió que siguiera en esa actividad. Y los padres también pueden referir que ella no camina de forma independiente, o como María, que antes ella podía bajar adecuadamente las escaleras y ya después del cuadro que presentó, pues le pidió a los papás que la cargaran para bajar las escaleras. Entonces esto es súper importante. En esta tabla les dejo pues los hitos del desarrollo motor del niño, que son como les digo, de relevancia en el interrogatorio, pues para identificar si hay sobre todo compromiso funcional de un proceso reumatológico en curso. Bueno, entonces para continuar con la charla vamos a hablar sobre el dolor pensando en la historia de Juanita y en la historia de Juan. Entonces hasta el 50% de los pacientes tienen dolor en algún momento de la vida durante un año. Abarca el 6% de las consultas pediátricas entre el 3 y el 15%. La mayoría son causas benignas, pero pues no se debe olvidar que también existen causas patológicas y no constituye el síntoma principal. Entonces, en esta tablita vamos a ver todos los factores que están asociados al interrogatorio de cuando algún niño consulta por dolor. Entonces, hay dolor, importante preguntar primero, ¿hay dolor o no hay dolor? Para sorpresa de muchos, pues hay algunas artritis autoinmunes que pueden ser indoloras o pueden estar asociadas con un dolor leve. Entonces, ¿hay dolor o no hay dolor? Listo, ahora vamos a evaluar la localización. Entonces, compromete solo una articulación o son múltiples articulaciones, como el enfoque que les mencioné anteriormente. Y es en un hueso largo o compromete solo las articulaciones de pequeño tamaño. Ahora bien, ¿cuándo inició el dolor? En este caso hablamos de un dolor agudo cuando este se presenta en menos de 3 meses y crónico cuando es mayor de 12 semanas o 3 meses. Y si el dolor es constante o si es un dolor intermitente o si es un dolor persistente. Adicionalmente, si hay factores precipitantes, entonces el antecedente infeccioso pues es súper importante en este caso. Si hay síntomas acompañantes como el rash, la fiebre, edema, entre otros. ¿A qué hora se presenta? Entonces le empeora en la noche o se presenta en la mañana, mejora con los cambios de posición, mejora o alivia con la actividad física. Y pues si hay algo o algún manejo que lo mejore, como la medicación, el reposo o agentes físicos. Entonces, en cuanto a esto, pues en esta tabla podemos identificar las causas según
la intensidad del dolor, entonces de leve o no dolor. Están estas causas, entre estas la artritis idiopática juvenil, la púrpura de Henoch-Schönlein y la enfermedad de Pertes o la artritis de Lyme. En cuanto a las causas moderadas, podemos encontrar causas como las traumáticas, artritis reactiva, la púrpura de Henoch-Schönlein, enfermedades autoinmunes, causas biomecánicas, osteomas, entre otras. Y entre las causas severas podemos encontrar el trauma, la leucemia, algún tipo de metástasis, entre otras. Por otro lado, en esta tabla vemos las causas según la clasificación, si es de inicio agudo, entonces acá tenemos las causas traumáticas, las artritis sépticas, infartos agudos o sinovitis tóxica o reactiva. Acá sí es intermitente y sí es persistente. Ahora bien, algo que me parece súper importante de abordar en esta charla son los famosos dolores de crecimiento, que realmente no tienen relación con el crecimiento. Entonces, estos dolores ocurren generalmente en niños pequeños que van a manifestar dolores o molestias inespecíficas. Generalmente la causa es benigna y la mayoría se diagnostica como o por hipermovilidad articular. Sin embargo, hay otras en que no se establece la causa, pero el dolor autorresuelve. Normalmente, como les decía, son niños pequeños con dolores en la parte inferior de las piernas, a menudo en la pantorrilla, en el pie o en el tobillo. Normalmente es bilateral, o sea, realmente un criterio para que cumpla un dolor de crecimiento, entre comillas, es que sea bilateral después de periodos de actividad y generalmente al final del día o por la noche. Cabe resaltar que sí pueden despertar al niño, pero no es un dolor persistente, es un dolor que normalmente resuelve, sobre todo con la aplicación de medios físicos y el masaje. Entonces, este término realmente se utiliza a menudo cuando hay incertidumbre sobre el diagnóstico y se debe tener cuidado para no perder una patología de grave. Por lo tanto, es importante descartar otras causas como las neoplasias malignas, infección, enfermedad inflamatoria articular, muscular o raquitismo. Es decir, pues la denominación del dolor de crecimiento es un diagnóstico de descarte. ¿Listo? Entonces, acá están los criterios que nos sugieren que es un dolor benigno o un famoso dolor de crecimiento. Entonces, el rango de edad de 3 a 12 años, los dolores, como les dije, son simétricos en miembros inferiores y no limitados a algún tipo de articulación específica. Los dolores nunca se presentan al comienzo del día después de despertarse, el niño no cojea, no limita las actividades físicas por los síntomas, el examen físico es normal, pero puede haber hipermovilidad articular o pie plano. Sistémicamente está bien, está estable y los principales hitos motores están normales. Mientras que si los niños presentan alteraciones sistémicas, bien sea sepsis o malignidad, puede presentar, como les dije, fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, marcadores inflamatorios elevados, dolor óseo, dolor nocturno persistente o que empeora. Pues son alteraciones sistémicas que no se consideran benignas y al contrario nos sugieren un proceso patológico. Adicionalmente, que presenten un crecimiento normal, es decir, en altura y peso, que los hitos del desarrollo pues sean anormales, es decir, haya retraso o regresión de los mismos, que haya deterioro en la capacidad funcional. Entonces hay que indagar sobre si siguen jugando, si siguen practicando el deporte, si siguen yendo al colegio, porque el ausentismo escolar, como lo vemos en el último punto, pues es una causa importante que nos sugiera algo patológico. Si hay síntomas matinales, aparte del cansancio, pues después de un sueño perturbado. Si hay dolor o inflamación asimétrica en las articulaciones que aparece y desaparece, cambia de sitio, es decir, es migratorio y responde muy bien a los AINES con evidencia de infección estreptocóxica. Y si es un dolor generalizado como en extremidades superiores y en la espalda, pues todos estos son signos de alarma, ¿listo? Y ya no cuadran para un dolor, entre comillas, de crecimiento, pues que como les dije, no es asociado al crecimiento.
Listo, entonces en esta tablita o pues en este diagrama evidenciamos una conclusión del dolor. Entonces, en cuanto al dolor musculoesquelético, vamos a indagar si hay fiebre o alteración del estado general o si hay dolor nocturno o desproporcional. Si sí, se puede considerar un proceso neoplásico o se considera infección osteoarticular. Si hay diagnóstico, pues se va a tratar la causa. ¿Listo? Por otro lado, si no, se considera una enfermedad inflamatoria o síndromes de dolor idiopático. Entonces, hay inflamación articular o rigidez matutina prolongada. Sí, entonces consideramos síndromes de dolor idiopático, entre los cuales podemos encontrar hiperlaxitud articular benigna, fibromialgia, distrofia simpática reflejante, dolores del crecimiento o dolores psicógenos. Si no, pues consideramos otras posibles causas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la fiebre pensando en la última historia, es decir, la historia de Juan. Entonces, ¿cuál es la fiebre que nos va a hacer sospechar de algún proceso reumatológico? Sobre todo el síndrome febril prolongado que no tiene causa aparente. Entonces, en esta tabla, igual que las anteriores, les clasifico como algunas posibles causas dependiendo si hay fiebre, si la fiebre es moderada o si es fiebre alta o si realmente no hay fiebre. Y teniendo en cuenta pues todo el interrogatorio y lo que les he comentado, entonces, ¿será que la fiebre es remitente en picos de 2 a 3 días? Entonces podría sugerirnos una artritis idiopática sistémica. O si la fiebre es periódica, una fiebre periódica familiar. O si es una fiebre en picos, una enfermedad de Kawasaki y una fiebre lúpica. Entonces hay que también tenerlo en cuenta las características de la fiebre, qué tan alta es y cómo se presenta. Listo. Entonces vamos a hablar ahora sobre la revisión por sistemas en cuanto al abordaje de una enfermedad reumatológica. Entonces, en cuanto al compromiso en piel y las mucosas, estas patologías se pueden manifestar como lesiones de aspecto purpúrico, entonces algún tipo de vasculitis como la vasculitis de Schönlein-Henoch o las vasculitis ANCA positivas pueden generar estas lesiones que vemos acá en la foto. Por otro lado, las aftas bucales, entonces hay que diferenciar entre una afta bucal secundaria a un proceso viral o por conectivopatías como el lupus eritematoso sistémico, pero estas presentan unas úlceras orales características que son poco profundas y con eritema en el paladar duro. ¿Listo? Por otro lado, las lesiones papulares o los nódulos, entonces pápulas y placas violáceas, sobre todo en las prominencias óseas, especialmente en las regiones de las articulaciones, interfalágicas o las articulaciones metacarpofalágicas o en los codos, pueden hacernos sospechar de una dermatomiositis. Y estas pápulas reciben un nombre especial que son las pápulas de Gottron. ¿Listo? Por otro lado, las máculas papulosas en región malar, muy sugestivas de un rash malar típico de la afectación cutánea del lupus, que va a respetar el surco nasogeniano. Por otro lado, hay que indagar si esas lesiones que aparecen en la piel están asociadas a la exposición solar. Entonces, por ejemplo, hay un exantema facial típico que no es definido en las zonas perioculares, malares y surco nasogeniano, a diferencia del rash malar que les mencionaba anteriormente, que nos van a hacer sospechar de un exantema en heliotropo típico de los pacientes con dermatomiositis. Por otro lado, las lesiones psoriásicas que pues hacen parte sobre todo de las espondiloartropatías. Adicionalmente, sospechando pues una de estas, hay que interrogar sobre psoriasis en pacientes, psoriasis en padres o hermanos, dactilitis y anormalidades en las uñas y onicolisis. Por otro lado, otras alteraciones puede ser la alopecia como manifestación importante de enfermedad del tejido conectivo. Otros pues son los fenómenos vasculares, que son el fenómeno de Raynaud y el lívido reticulares, muy característicos del síndrome antifosfolipídico, y la calcinosis, que son depósitos subcutáneos de calcio que aparecen en la dermatomiositis juvenil o en la esclerodermia. Entonces, en estas imágenes, en la primera imagen de acá, vemos a una niña que tiene un eritema malar y como vemos no compromete el surco nasogeniano.
Y en esta segunda imagen vemos la úlcera oral característica del lupus, que es eritematosa, poco profunda en el paladar duro. Ahora bien, en esta foto vemos a un paciente con eritema en heliotropo que compromete el párpado superior y acá un poco en la parte periorbital inferior. Y en esta imagen, de igual forma, el eritema en heliotropo que sí compromete el surco nasogeniano y las famosas pápulas de Gottron, acá sobre todo en las prominencias óseas como en los codos y en las articulaciones de las manos. Bueno, entonces para continuar, acá vemos en estas fotos atrofia y deformidad y limitación importante. Estos son cambios irreversibles en un paciente con esclerodermia. Esta imagen me pareció interesante, evidencia lo que se conoce como el coup de sabre, ¿cierto? O golpe de sabre, el cual hace referencia a una forma especial de morfea lineal en el que la esclerosis va a afectar la región frontoparietal, perdón, va a afectar la región frontoparietal. Adicionalmente, estas lesiones se van a iniciar con un endurecimiento de la piel de la frente y del cuero cabelludo en la zona frontoparietal ipsilateral. Posteriormente se va a formar una placa nacarada alopésica con telangiectasias superficiales y bordes hiperpigmentados que van a progresar y van a dar lugar a una depresión con atrofia cutánea. Este hallazgo también se puede acompañar de una depresión del hueso adyacente con disminución de la tasa de crecimiento. Entonces eso algo para tener en cuenta y es característico de la esclerodermia. Ahora bien, vemos una imagen de un exantema que va a comprometer el tronco. No se ve, pero respeta la cara. Y algo que es súper importante y característico de una exantema de una artritis idiopática sistémica es que va a oscilar con la curva de temperatura. Es decir, si tiene fiebre aparece más exantema y pues por el contrario, si no tiene fiebre, pues mejor el exantema, como en el caso de Juan, si recuerdan que les comenté al inicio de la charla. Por otro lado, pues tenemos acá una fotico de un niño con una lesión, pues con lesiones purpúricas palpables de distribución en pantalón, característicos de la púrpura de Schönlein-Henoch. Y en esta imagen, pues si hacemos un acto de fe, se ven unas pequeñas úlceras en las pulpejos de los deditos y aquí en las plantas. Esta imagen es para decirles que hay que ver todas las partes del cuerpo, por más minuciosas o bueno, por más pequeñas que parezcan, pues pueden en muchas ocasiones pasar desapercibidas lesiones que pueden ser parte de un diagnóstico clínico en la enfermedad reumatológica. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre el compromiso oftalmológico. Entonces, una de las causas más frecuentes en reumatología es la uveitis. Realmente numerosas enfermedades reumatológicas tienen compromiso oftalmológico, siendo una gran causa de morbilidad. Pero en la artritis idiopática juvenil está bien descrita la asociación de la uveitis con esta patología. Por eso, estos pacientes pues, se ven obligados a que tengan una exploración por oftalmología, ya que la mayoría son asintomáticas y pueden generar un compromiso más adelante muy importante. Bueno, en cuanto a la enfermedad de Behçet, recordemos que es un trastorno raro, pero es crónico que va a afectar el recubrimiento interior de la cavidad oral, de los genitales y de los pequeños vasos sanguíneos a lo largo de todo el cuerpo. Realmente su causa es desconocida, pero pues parece ser un problema autoinmune y se debe sospechar con 3 o más episodios de ulceraciones orales asociadas a úlceras genitales. También puede aparecer uveitis o vasculitis retiniana. Esta enfermedad puede causar artritis, dolor abdominal, fiebre, edema en las venas, en las piernas y afectar el corazón, el pulmón y el intestino. Entonces es una enfermedad que es rara, pero también se puede presentar en el paciente pediátrico y pues hay que tenerla o conocerla, saber que existe. Otras enfermedades que pueden generar uveitis está el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, la enfermedad de Lyme y el Kawasaki. Ahora bien, en cuanto a la uveitis y la artritis idiopática juvenil, entonces se presenta como ojo rojo doloroso asociado a fotofobia y visión borrosa. Normalmente es mayor en niños mayores de 8 años
es mayor gravedad en forma de lentecitis o asociada a psoriasis. Ya si la duración es de más de 3 meses se considera que es crónica y con compromiso en vitrio y retina. La uveitis anterior tiene peor pronóstico, 1 de 3 niños tienen alteración visual y el 25% tras el debut ya presentan ceguera unilateral. Y es importante tener en cuenta que la artritis idiopática juvenil oligoarticular con ANAS positivos aumenta el riesgo de uveitis y evoluciona afectación poliarticular. Otras complicaciones que pueden presentar estos pacientes son las sinequias, es decir, la adherencia del iris al cristalino, y la queratopatía, que es la acumulación de calcio, que ya pues es algo grave y hay que tratarlo de forma urgente. Bueno, en cuanto al compromiso cardiopulmonar, por enfermedades reumáticas no es muy prevalente, pero sí potencialmente grave. No suele ser la primera manifestación de la enfermedad, pero por ejemplo la fiebre reumática puede ocasionar carditis y o valvulitis. En las conectivopatías en general y en el lupus en particular es frecuente la pericarditis y o la miocarditis. Por otro lado, se debe interrogar sobre el dolor preurítico, la tos seca con o sin expectoración y la hemoptisis, pues como ven pues acá en la fotico, pues es un hallazgo de una hemorragia pulmonar, es una de las complicaciones más graves del lupus con una alta mortalidad de aproximadamente el 90%. Bueno, en cuanto al compromiso gastrointestinal, bueno, ante la aparición de una artritis hay que interrogar sobre la existencia de afectación gastrointestinal, pues los síntomas, mejor dicho, es frecuente la asociación de síntomas de ambos sistemas. Entonces, tras una infección por Shigella, Yersinia o Salmonella, y sobre todo en pacientes hombres, que puede aparecer la triada de artritis, uretritis y conjuntivitis, lo que nos haría sospechar de una artritis reactiva. En los pacientes ya con enfermedad inflamatoria intestinal también desarrollan artritis en un porcentaje importante. En la púrpura de Henoch-Lane, los episodios del dolor abdominal típico, pues tipo cólico, pues están muy relacionados con la afectación de los vasos intestinales y pues pueden aparecer concomitantemente con un cuadro de artritis. Y pues en general todas las conectivopatías pueden coexistir con inflamación serosa. Bueno, en cuanto al compromiso genitourinario, entonces los síntomas normalmente pueden pasar desapercibidos, salvo en el caso de una hematuria macroscópica, la cual siempre pues va a ser llamativa y debe mantener un alto grado de sospecha. Hay que sospechar de un edema en miembros inferiores que pues puede ser sugestivo de un síndrome nefrótico característico de un lupus eritematoso sistémico pues con afectación renal o de una vasculitis. Si se sospecha púrpura de Henoch-Lane, se deben investigar sobre los síntomas testiculares. Otros hallazgos podemos encontrar pues la microhematuria, insuficiencia renal, nefritis e incluso hipertensión arterial. Bueno, en cuanto a la afectación del sistema nervioso, puede aparecer sobre todo en las conectivopatías y en las vasculitis. Sus manifestaciones son muy diversas y abarcan desde una afectación difusa hasta convulsiones y o deterioro cognitivo, pasando de cefalea a síntomas como tal de afectación del nervio periférico. Es importante tenerlas en cuenta, pues porque, por ejemplo, una encefalitis autoinmune se puede manifestar con cambios de comportamiento de un momento a otro y nada más. Y, por ejemplo, niños que tienen un SB que no es tan común en esta población y que son previamente sanos, se puede sospechar, por ejemplo, de una vasculitis. Entonces, hay que tener en cuenta que también coexisten con las enfermedades reumatológicas. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre el compromiso osteomuscular. Entonces, existe una herramienta que es muy sencilla, realmente permite hacer una evaluación músculo-esquelética muy rápida y simple para distinguir las articulaciones anormales de las normales en los niños escolares y en los adolescentes. Esta herramienta es conocida como el PIGALS, el cual hace referencia a un examen pediátrico de la marcha, brazos, piernas y columna vertebral. Entonces, en cuanto al PIGALS, incluye inicialmente 3 preguntas básicas de tamizaje. Entonces, la primera es, ¿el niño tiene dolor o sensibilidad en sus articulaciones, músculos o espalda? 2, ¿el niño tiene alguna dificultad para vestirse sin ayuda? 3, ¿el niño tiene algún problema subiendo o bajando escaleras?
Y luego vamos a hacer una serie de maniobras entre las cuales se incluye la primera, entonces se observa al niño de pie, todo lo que es la parte de frente, la parte posterior y los lados. Se debe evaluar la postura, la piel, se mira si por ejemplo hay asimetría en los hombros, buscando anomalías estructurales como escoliosis, si hay deformidades, si hay asimetría en el largo de las piernas o en el alineamiento, si hay edema, hipotrofia o hipertrofia muscular y si hay pie plano, entre otras alteraciones. Luego, como vemos en esta segunda imagen, se observa la marcha del niño, entonces se le pide al niño que camine sobre los talones y que camine en puntas. La idea pues es evaluar todas las fases de apoyo y despegue, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niños con artritis idiopática juvenil, al tener inflamadas las articulaciones metatarsofalángicas, tienen compromiso de la fase de apoyo. Entonces, hay que evaluar la marcha. Ahora ahora se debe observar mientras sostiene las manos al frente y separadas. Entonces, en extensión, sosteniendo las manos enfrente del paciente, se pueden ver deformidades que son reversibles cuando el paciente las apoya sobre una superficie rígida. Adicionalmente, se pueden evaluar los movimientos de flexión de los hombros, la extensión del codo, muñecas y pequeñas articulaciones de los dedos, acá en esta primera foto. Luego se observa cómo va a voltear las manos y cómo cierra los puños, evaluando la prensión, ¿cierto? Que permite también evaluar la funcionalidad de la mano, pues en la artritis idiopática juvenil, por ejemplo, está limitada. Luego vamos a observar acá en esta tercera imagen cómo junta las puntas de los dedos, índice y pulgar para evaluar todo lo que es destreza manual, coordinación y movilidad articular de las pequeñas articulaciones, tanto del índice como del pulgar. Luego, en la misma posición y de la misma forma que la anterior, evaluamos, pero ahora se indica es tocar el pulpejo de todos los deditos. Evalúa exactamente lo mismo que el anterior paso. Acá en esta imagen vemos algo que se llama escurrimiento o squeeze de las articulaciones metacarpofalángicas, sobre todo para evaluar sensibilidad. Y en estas imágenes se le pide, o pues vemos cómo se le pide al paciente que ubique las manos juntas, palma con palma y luego dorso con dorso. Esto permite evaluar la flexión y la extensión de la mano, la compresión y el síndrome del túnel del carpo. Bueno, seguido a esto, entonces la idea es decirle al paciente que se estire un poco como si fuera a tocar el cielo o el techo y que mire al cielo o al techo, lo cual va a permitir evaluar la abducción y la elevación de los hombros, la extensión de la muñeca, el codo y la movilidad y extensión del cuello mirando pues hacia arriba. Luego se va a observar cuando ubique las manos detrás del cuello, es la abducción de los hombros, la rotación externa de los mismos. ¿Listo? Entonces ya hasta este punto pues hemos evaluado todo lo que abarca la movilidad de la cintura escapular. Ahora en esta imagen vemos y se le dice al paciente que trate de tocar el hombro con la oreja y se evalúa pues todos los movimientos de inclinación del cuello, principalmente el lateral y pues la flexión. Ahora en esta imagen vemos cómo se le debe pedir al paciente que abra muy grande su boca y que introduzca 3 de sus dedos. Aquí es importante porque la articulación temporomandibular se compromete en pacientes con esclerodermia, entonces pacientes que tengan limitación en la apertura oral y que no puedan meter 3 de sus dedos, no 3 dedos de la mamá ni 3 dedos del doctor, sino 3 de sus dedos, pues puede indicar algún tipo de compromiso en la articulación temporomandibular y pues se sospechan la esclerodermia. Luego en esta foto vemos cómo se evalúa si hay derrame articular en las rodillas. Ya en esta imagen se evalúan todos los movimientos activos de las rodillas, flexión y extensión. Se debe sentir adicionalmente si hay crépitos o no y también evaluar pues los movimientos de la cadera. Entonces en estas imágenes vemos cómo se evalúa el movimiento pasivo de la cadera con la rodilla flexionada a 90 grados y se hace rotación interna pues de la misma. Entonces ahí se evalúa todo lo que es la rotación interna y externa de la cadera. Y finalmente se le pide al niño que se incline hacia adelante a tocarse los pies dejando las rodillas extendidas. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen hipermovilidad pueden tocar el piso. Adicionalmente pueden haber otros hallazgos como retracciones isquiotibiales que pueden generar dolor en un paciente escolar y pues van a limitar este movimiento. Y permite evaluar por otra parte la columna toracolumbar si hay o no escoliosis.
Entonces, pues este era el PIGAS. Como pueden ver, es un examen que es muy rápido y sencillo de hacer, y pues si se llega a observar alguna alteración, pues hay que tenerlo en cuenta porque pueden ser sugestivos de alguna enfermedad reumatológica que esté en curso. Ahora bien, se debe evaluar también la fuerza muscular. Entonces se utiliza una escala en donde se clasifica al paciente dependiendo pues si tiene una adecuada fuerza o no. Entonces el grado 0 corresponde a ausencia de movimiento, es decir, se le aplica al paciente una pues fuerza de gravedad y fuerza contra resistencia. Entonces 0 es que hay ausencia completa del movimiento, o sea, no hay fuerza. 1, pueden haber hallazgos sugestivos de contractura muscular. 2, el sujeto mueve el miembro si se elimina la fuerza de gravedad. 3, el sujeto mueve el miembro contra la gravedad, pero no contra la resistencia. 4, ya empieza a ser, digamos que bueno, digamos que ya hay movimiento en un grado pequeño de resistencia o en un grado moderado o en un grado intenso contra la resistencia. Y en el 5 ya hay una potencia completa, es decir, es el punto normal. Acá pues observamos que si el niño se encuentra en grado 5, pues presenta una fuerza adecuada. Por otro lado, tenemos la marcha. Entonces esta también se debe evaluar. Si se encuentra alterada, puede hablar de un compromiso en la base muscular. Recordemos que existe la maniobra de Gowers, que ayuda a evaluar si hay debilidad de la cintura pélvica. Este es un signo clínico que se presenta en ciertas miopatías como las distrofias musculares. Entonces consiste en que el paciente pues no va a lograr levantarse de manera regular, sino que agachado sobre las rodillas debe ayudarse con las manos y los brazos. Entonces en esta imagen vemos cómo son los cambios de movimiento. Acá se apoya con la mano para poder lograr ponerse de pie en un niño que tiene compromiso muscular. Y finalmente, para evaluar la parte clínica y haciendo un adecuado enfoque en una enfermedad o ante una enfermedad reumatológica, debemos evaluar la hipermovilidad articular. Entonces, se establecieron unos criterios, los cuales son los criterios de Beighton, que hablan de 5 puntos, como vemos en las figuras representadas. Entonces, el primero es la hiperextensión activa de más de 10 grados de los codos. Aquí está en la imagen. 2, la posición pasiva del pulgar en la superficie flexora del antebrazo. 3, hay hiperextensión, acá como vemos en esta imagen que estoy señalando, hay hiperextensión pasiva del quinto dedo de la mano de más de 90 grados, que queda el dedito paralelo a la superficie de la extensión del antebrazo. 4, hay hiperextensión activa de más de 10 grados de la rodilla. Y 5, hay flexión de la columna, es decir, el paciente va a tocar el suelo con las palmas manteniendo las rodillas en extensión. Bueno, un paréntesis, y es que pues algunos se preguntarán que por qué esta imagen y pues no la señalé ni la referí, y es porque también se establecieron unos criterios de Carter y Wilkinson, que son los criterios modificados de los criterios de Beighton. Ellos realmente solo difieren en el tercer punto, en donde pues la idea es que hay hiperextensión pasiva de los dedos de la mano de más de 90 grados, de modo que quedan paralelos a la superficie de extensión del antebrazo, como lo vemos en esta imagen. Entonces, si nos regimos por los criterios de Beighton, los primeros 4 criterios pues se van a valorar de forma bilateral, otorgando un punto si está presente y 0 pues si no está presente, para una puntuación máxima de 9 puntos. Y se consideran hipermóviles aquellos niños que tienen 4 o más puntos. Mientras que si utilizamos los criterios de Carter, pues se van a considerar hipermóviles a aquellos niños que cumplen 3 o más de los 5 criterios. Listo, entonces a este punto pues ya hemos hecho realmente un abordaje importante sobre la parte de la anamnesis y sobre la exploración física, que abarca casi que el 95% de la consulta en reumatología ante los síntomas que les he referido durante la charla. Ahora bien, un 5% para ya el apoyo diagnóstico pues son los paraclínicos. Entonces, estos pues realmente los voy a mencionar, pero realmente mi objetivo de la charla pues es que se haga un adecuado enfoque clínico y a la interrogación de un paciente con sospecha de una enfermedad reumatológica.
Entonces, en cuanto a los paraclínicos, la evaluación inicial pues consiste en un hemograma. Entonces, si vemos hallazgos sugestivos de anemia, entonces dependiendo si es una anemia crónica, puede ser en un 43% una artritis idiopática juvenil o un lupus eritematoso sistémico. Si es aguda, una artritis idiopática juvenil sistémica. Si es una anemia hemolítica con GUMS positivo, un lupus eritematoso sistémico. Si hay leucocitosis, pues una respuesta inflamatoria por artritis idiopática juvenil o por corticoides o infecciones. Si hay leucopenia, sobre todo linfopenia y neutropenia, pueden ser sugestivos de antibióticos, apoptosis y secuestro en el lupus o en el síndrome de Sjögren. También se evalúan pues las plaquetas y trombocitopenia en el SAF o en el lupus eritematoso sistémico en un 37.5% y hallazgos de trombocitosis pueden hacernos sospechar de una artritis idiopática juvenil, de una enfermedad de Kawasaki comúnmente en pediatría o pues de una enfermedad de eh, Takayasu. Entonces, la evaluación inicial también va a incluir el uroanálisis, entonces proteinuria va a ser sugestivo de daño glomerular, entonces será que tiene un lupus eritematoso sistémico con compromiso renal. Cilindros y leucos y glóbulos rojos también pueden estar presentes en el lupus, una acidosis tubular renal en el síndrome de Sjögren, una BSG alta, por realmente hay múltiples causas que pueden elevar la BSG, recordemos que son reactantes de fase aguda, pero permiten el seguimiento y el pronóstico de la artritis idiopática juvenil. La PCR pues, va a ser muy sensible pero no específica, refleja actividad en la artritis idiopática juvenil y la infección en lupus eritematoso sistémico. La procalcitonina pues realmente se eleva en infección bacteriana, no está bien estudiada en procesos de autoinmunidad. Entonces, en cuanto a la función renal, también se debe evaluar. Entonces, la creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro, sugestivo de una injuria renal por lupus. Las enzimas hepáticas también se ven alteradas en el lupus, la sarcoidosis, la hepatitis autoinmune, la vasculitis o la toxicidad por fármacos. Si encontramos un examen físico muscular alterado, entonces las enzimas musculares como la CPK y la DLH, sugestivos de una distrofia, dermatomiositis, polimiositis, medicamentos o por la destrucción de los glóbulos rojos, los ASO o las antiestreptolicinas, pues que están normal en un 20%, sobre todo si se sospecha de una infección postestreptocóxica, los electrolitos que nos permiten valorar la enfermedad renal, los tiempos de coagulación, sobre todo sospechar, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido si hay prolongación que no va a corregir con el plasma. Por otro lado, la ferritina, recordemos que este también es un marcador inflamatorio, puede estar o puede indicar actividad si está elevado en la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico y en el lupus. Recordemos que en el síndrome de activación macrofágica, que es el mismo síndrome de activación de síndrome hemofagocítico, pero con compromiso articular, está muy elevado, más de 10.000. El complemento también si hay consumo del C3 y del C4, el cual puede, pues si hay consumo del C3 puede ser sugestivo del lupus, si hay consumo del C4 puede indicar activación, el C3 también consumido puede indicar compromiso renal. Las inmunoglobulinas, pues que son variables y comunes en hipoinmunoglobulemias elevadas en lupus, artritis idiopática juvenil, dermatomiositis y la púrpura de Henoch-Schönlein. Y ya en cuanto a la evaluación definitiva, entonces tenemos lo que es el factor reumatoideo, pues que se va a elevar en respuesta de anticuerpos inespecíficos, entonces es una respuesta inespecífica. Realmente está presente en todas las clases de inmunoglobulinas, se eleva del 10 al 30% en la artritis idiopática juvenil, más si es de tipo poliarticular, en el 80% al 90% en la artritis reumatoidea, en un 20 a un 30% en el lupus, en un 25 a 35% en la esclerosis sistémica, en un 30 a un 40% en enfermedades del tejido conectivo mixto, en un 20 a un 30% también en una polio, una dermatomiositis y en un 70-80% en el síndrome de Sjögren. También se puede generar una positivización de este por infección del virus del Epstein-Barr, del citomegalovirus, del parvovirus B19, del virus de la hepatitis B y C y endocarditis bacteriana subaguda.
Cuando se eleva, sobre todo si hay artritis idiopática juvenil y artritis reumatoidea, equivale a una enfermedad mucho más grave. Y pues en enfermedades del tejido conectivo, si se eleva, pues indica una respuesta inmune difusa. Por otro lado, tenemos los anticuerpos anticitrulínicos, que reaccionan con péptidos sintéticos que contienen el aminoácido de citrulina. Se elevan un 75%, pero sobre todo en adultos en la artritis reumatoide, tienen una alta especificidad en esta población. También pues se elevan en pacientes con artritis idiopática juvenil en todos los tipos de inicios, sobre todo en la poliarticular. Si hay elevación de estos, pues indica una enfermedad erosiva temprana y una enfermedad más agresiva y más grave en la artritis idiopática juvenil. Y pues está presente también en todas las clases de inmunoglobulinas, sino que comercialmente pues estudia los anticuerpos tipo IgG. Bueno, por otro lado tenemos los anticuerpos antinucleares, los ANA, que son positivos en todas las enfermedades, o pues bueno, se positivizan cuando hay enfermedades del tejido conectivo, sobre todo en el lupus, pero pues no son diagnóstico como tal. Un ANA de bajo título, es decir, menos de 1 en una relación de 3, de menor a 1, perdón, y 320, del 15% al 20% de los niños sanos pues los pueden presentar. Se pueden elevar de forma transitoria en el virus del Epstein-Barr, en infecciones por citomegalovirus o el parvovirus B19. Tiene una sensibilidad del 16% en la artritis idiopática juvenil, sobre todo en la oligoarticular. Títulos elevados son diagnósticos, o confirman el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico ante una sospecha clínica. Predicen el posible curso de la enfermedad y se debe evaluar, digamos que de forma temprana, aproximadamente en 6 meses, si hay síntomas o títulos altos, perdón, sin presencia de síntomas. En cuanto a los anti-DSNA, aproximadamente el 75% de los pacientes con lupus los presentan alterados, están correlacionados con enfermedad renal, enfermedad del sistema nervioso central, la vasculitis y bajos niveles del complemento, y es un indicador de enfermedad activa. En cuanto a los anti-Smith, Ro y La, el 30 al 40% de la enfermedad pleural y pericárdica pues pueden positivizarlos. Los antirueno un 30 o un 60% están elevados sobre todo en compromiso cutáneo de lupus, en el compromiso del síndrome de Sjögren, el anti-LA, sobre todo en lupus neonatal y en el síndrome de Sjögren, y el antirribosomal P en la vasculitis del sistema nervioso central. Y el anti-JO está sobre todo asociado a la dermatomiositis juvenil. En cuanto a los HLA-B27, están asociados principalmente a las espondiloartropatías, principalmente la espondilitis anquilosante juvenil. Otras pueden ser las artritis psoriásicas, la artropatía y la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, están asociados a vasculitis sistémicas, el citoplasmático, es decir, el C-ANCA en la granulomatosis de Wegener, y el perinuclear, es decir, el P-ANCA en la poliangitis microscópica. Y finalmente tenemos los anticuerpos antifosfolípido, que son de 3 tipos: el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina IgG e IgM y la antibeta 2 glucoproteína también IgG e IgM, que van a ser positivos, 1 en infecciones, 2 en síndrome de antifosfolípido y pues otras causas, pero principalmente las que les mencioné anteriormente. Bueno, entonces en esta tabla, en la tabla número 1, vemos las causas o las enfermedades reumatológicas asociadas con los ANAS positivos. Entonces, en un 93 a un 95% tiene una sensibilidad en el lupus eritematoso, ya baja la especificidad a un 57%. Otras causas pues está el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, la artritis idiopática juvenil y el fenómeno de Raynaud. En esta tabla 2 vemos los anticuerpos antinucleares específicos según la enfermedad. Entonces acá en el lupus sistémico, en el lupus eritematoso sistémico, entonces vemos estos son los anticuerpos que más están asociados. Acá en la enfermedad del tejido conectivo mixta, en la esclerodermia, en la polimiositis y en el síndrome de Sjögren respectivamente. Y finalmente en la tabla 3 vemos los HLAs asociados a las enfermedades autoinmunes. En más del 90% vemos que está asociado a la espondilitis anquilosante, pero otras enfermedades como la artritis reactiva, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Behçet y las artritis psoriásicas y la espondilitis pueden generar elevación de estos marcadores.
Finalmente, pues las pruebas de imagen realmente en la radiografía convencional aporta escasos datos en la patología reumatológica infantil. Se debe evitar el uso al inicio del estudio, excepto si sospechamos de fracturas o deformidades articulares. La gamografía pues es útil para la localización del dolor y pues la causa sobre todo de cojera. La ecografía es un examen pues que como sabemos es indoloro, accesible, no tiene efectos adversos y se debe hacer por un personal entrenado pues para que sus hallazgos sean mucho más confiables. Puede ser útil sobre todo en el diagnóstico y en el manejo del paciente pediátrico con enfermedad reumatológica de base. Y el TAC y la resonancia magnética pues realmente se utilizan cuando se necesita una mejor definición de las alteraciones observadas en los otros exámenes y sobre todo la resonancia cuando hay sospecha de afectación ósea, por ejemplo ante una sospecha de una osteomielitis. Ya para terminar, entonces quería comentarles pues que existen unos factores que modifican la expresión de las enfermedades en los niños. Entre estos se encuentra la inmadurez del esqueleto y el potencial para el crecimiento y el desarrollo. Se puede, por ejemplo, ver reflejado en todo lo que es la simetría de las rodillas, las alteraciones en la marcha y la discapacidad funcional. Por otro lado, la inmadurez gonadal y variable influencia hormonal, recordemos pues que es mucho más marcada en la adolescencia y el debut predomina sobre todo en las mujeres que pues están entrando en la edad de pubertad. Eh, por otro lado, tenemos la inmadurez y la relativa inexperiencia del sistema inmune asociada a una limitada exposición antigénica. Esto quiere decir que, mejor dicho, al empezar a conocer los antígenos y el ambiente, se puede tener una respuesta inmune anormal y en una persona que es o que tiene una vulnerabilidad genética o una condición genética que lo predisponga, se puede desarrollar las enfermedades autoinmunes. Entonces, todos estos factores pueden modificar la expresión de las enfermedades en los niños con alteraciones reumatológicas. Finalmente, cuando vamos a remitir al reumatólogo a grandes rasgos, pues los niños con sospecha de inflamación articular, los niños con sospecha de enfermedad multisistémica, los niños con síntomas musculoesqueléticos no explicados, los niños con trastornos autoinmunes y musculoesqueléticos asociados a otras enfermedades primarias y los niños que sospechamos riesgo de osteoporosis. Sin embargo, acá hay una tablita de 12 preguntas, entonces la idea pues es hacer este interrogatorio a los padres y evaluar. Si tienen más de 5 respuestas afirmativas, pues deben ser remitidos inmediatamente a un especialista de reumatología. Estas son las referencias de las cuales basé la charla. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero pues que haya sido de su agrado y sobre todo que sea muy útil para ustedes en la práctica.